Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para aquellos que necesitan dinero para financiar sus vacaciones. Sé cuáles son las entidades con los préstamos más convenientes del mercado. Vamos también a hablar de seguros de responsabilidad civil profesional. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Manuel Solanet para repasar lo que dejó este 2017 en materia económica y lo que se viene a partir del año que está a punto de comenzar. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala. También nos acompaña Yamila Escala y, al igual que el miércoles, contamos con la presencia de Daniel Vicien en esta ocasión para brindarles a todos ustedes algunas recomendaciones de inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Arrancamos con información sobre robo de autos. ¿Cuáles son los días que más cuidado tenemos que tener cuando salimos con nuestro vehículo? Así es, porque una empresa que comercializa sistemas de monitoreo, en realidad que está atento ahí al parque automotor que tiene a cargo, lo que registró es que los miércoles, y como vemos en la placa, los días miércoles y los días sábado es cuando más se registra este tipo de siniestro. Siniestro que puede incluir el robo de alguna autoparte o el robo directamente a mano armada. Este dato concreto en lo que refiere a Ciudad de Buenos Aires y a Gran Buenos Aires. Ahora, yendo concretamente a la capital federal, en los últimos días se presentó el mapa del delito y fue el barrio de Mataderos el que figuró con mayor cantidad de denuncias, siendo Villa Lugano segundo y Flores como tercero. Alberdi, Guardia Nacional, Larrazábal y Garzón es el perímetro donde más cantidad de robos se registraron en el primer semestre. Y ahí la importancia de denunciar, porque por primera vez se lograron recolectar todos esos datos y entonces lo que dicen desde el gobierno es que esto va a permitir políticas más específicas y desde ya alentar la denuncia. Uno a veces siente que denunciando no obtiene nada, pero no es así y bueno, en el marco de que se espere estos delitos disminuyan. Hay una contención en la cifra, no tanto yendo a los números de 2014, pero es importante desde ya que esto disminuya. Veremos y esperemos que este sea un importante deseo de toda la industria para el año 2018. Muy bien, cambiamos de tema. Y ahora información para todos aquellos que necesitan dinero para financiar sus vacaciones. ¿Cuáles son los bancos con los préstamos más convenientes, los préstamos personales, más convenientes del mercado? Así es, llega fin de año, Ale, empiezan a aparecer algunos gastos extra, algunos dejan su cuenta en rojo y eso tiene un costo muy alto. Así que quizás sea mucho mejor planificar, sacar con tiempo un préstamo personal y tener un mejor costo financiero. Vamos a ver entonces qué tasa están ofreciendo los bancos. Este es el costo para 12 meses por cada 1.000 pesos. Los créditos UBA los más baratos, fíjense, Ciudad 86 pesos por cada 1.000, Provincia 88, Galicia 90 pesos, también un préstamo UBA, Ciudad 100, tasa variable, Nación 102 pesos siempre por cada 1.000, 105 Credicop, Macro 108, HSBC 109 y con 110 Banco Francés y el Banco Santander Río en la modalidad tradicional. Como vemos, los préstamos UBA más baratos. También si estiramos los plazos, desde 48 hasta 72 meses. Ciudad 24 pesos por cada 1.000, Provincia 25. Galicia también modalidad UBA 30 pesos por cada 1.000. Ciudad 34, Credicop 41 pesos. Con 41 el Banco Nación, Supervir 43 pesos, Santander 45 y cierran la lista el Banco Macro con 47 y el francés con 48. Como vemos hay mucha, pero mucha diferencia según el banco que elijamos y también, por supuesto, la modalidad. Los créditos UBA los más baratos. Toda esta información, como siempre, en detalle en nuestra página de internet. Recordá que los UBA tienen la cuota inicial más baja del mercado y por lo tanto te permiten acceder al monto de préstamo más alto de acuerdo a tu nivel de ingreso, pero van ajustando por la inflación, de modo
que pueden terminar siendo, con el paso del tiempo, más caros que los préstamos tradicionales, ¿eh? Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a abrir esta sección que todos los viernes dedicamos a todos aquellos que tienen algún ahorro, que están evaluando, pensando cómo invertirlo. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, con una alternativa conservadora. Daniel. Bien, Alejandro. Una alternativa conservadora para un cliente, para un inversor que no quiere perder ni ver bajar sus inversiones. Lo más recomendable hoy son las altas tasas en pesos que existen, ¿es cierto? Es decir, un cliente que le gusta invertir en pesos tiene que aprovechar las tasas altas de las LEVAX. El mercado Daniel, a pesar del salto que ha tenido el dólar en los últimos días. Bueno, el dólar, vamos a ver cuánto dura estos niveles, ¿no es cierto? Si cuando llegue a niveles de 19 probablemente vuelva para atrás, entonces estamos muy cerca del final. Y la realidad es que las altas tasas en pesos de las LEVAX, manteniendo la tasa como la está manteniendo el Banco Central, mientras esté la inflación core en estos niveles, te permite ganarle al dólar, a la devaluación del dólar. No nos olvidemos que la devaluación de este año no alcanzó a las tasas, es decir, hubo forma de ganarle al dólar en forma conservadora invirtiendo en tasa este año. Entonces, por un tiempo sigue mientras no afloja la inflación, ¿no es cierto? Entonces, eso es para un cliente en pesos. Como decías, hay clientes que quieren tener los dólares y no los quieren vender y no se desprenden nunca, ¿no es cierto? De la encuesta que se hizo en marzo de este año, el 60% de los clientes quiere invertir en dólares. Y para eso tenés oletes para el muy conservador, o tenés algunos bonos que podés comprar a partir del 10, 15 de enero, que van a volver los bonos, sobre todo la parte corta de la curva, 1,24, 1,20, 1,24, 1,20, o más simple, subirte, vos sabés que a mí me gustan los fondos, y subirte a un fondo de renta fija en dólares, que, por ejemplo, el que tenemos nosotros dio 6,5% en 9 meses, es decir, es una rentabilidad muy buena en 9 meses. No esperemos que se proyecte ni que vamos para adelante, pero son rentabilidades muy tranquilas en un fondo que tiene una duración entre 6 y 12 meses. Muy bueno, Daniel. Y ahora una perla para aquellos que están dispuestos a asumir más riesgos. A ver. Si queremos asumir más riesgo, el más riesgo es meterte en renta variable, comprar acciones. Por eso, y comprar ¿qué acciones te están gustando hoy? Es un riesgo, ¿no? Entonces recordemos que en lo que pasó del año tuvimos acciones que subieron 470%, como la que más subió, o la que más bajó, perdió el 30%. Entonces hay que, como decir, encontrar la perla. Y a ver, ¿cuál te gusta? Yo te diría, yo no buscaría la perla de eso, del dato como el caballo ganador, sino aquellas que tienen valor intrínseco y que tienen un valor a mediano plazo. Es decir, no para el trade de estar vendiendo la semana que viene, sino acciones para conservar. Y entre esas acciones, nos estamos recomendando Vima. Vima es Bolsas y Mercado de la Argentina. Es una acción que seguramente va a entrar en la nueva composición del Merval a partir del 2 de enero, lo que hace que va a tener, los fondos van a demandarla para ingresar y que va a crecer en volumen porque crece el volumen de la bolsa, está subvaluada respecto a mercados de la región y va a tener un upside importante. Muy bien, perfecto. Gracias, Daniel. Con estas recomendaciones de Daniel Vicien cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando sobre seguros de responsabilidad civil profesional. Estamos aquí en este espacio que siempre dedicamos a analizar en detalle algún producto financiero, algún producto de seguros. Hoy nos vamos a concentrar en seguros de responsabilidad civil profesional y para ello estamos con Juan Ignacio Ramallo, que es líder de RC y líneas financieras en Seguros Sura. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias muy a vos orgulloso por estar aquí. Gracias. Y contame, Juan, ¿cuáles son las profesiones, las actividades que están más expuestas, ¿no?, a una demanda, a un reclamo de responsabilidad civil?
Bueno, nosotros en Sura tenemos un producto que abarca distintas profesiones. Tenemos, dentro de las profesiones que abarcamos, está abogados, contadores, ingenieros, arquitectos. También pueden ser empresas de servicios, como puede ser una agencia de viajes, una empresa de asesores de relaciones públicas, fotógrafos, diseñadores gráficos. Así que tenemos una gama muy amplia. Y Contame, Juan, ejemplos en los cuales justamente actuaría una póliza de estas características, ¿no? Situaciones que llevarían justamente a un conflicto entre el asegurado y la empresa y su cliente, que justamente podrían dar lugar a la necesidad de esta cobertura. por ejemplo, en abogados puede ser por presentar un documento que no sea en el plazo previsto y a raíz de eso que no puedan cumplir con los plazos y reciban una demanda, o puede ser un error de emisión cuando hacen el contrato, que no lo hagan de la forma correcta y a raíz de eso tener una demanda del cliente por perder un juicio. Y es un típico caso de errores y omisiones. También puede ser un contador por hacer el cálculo de impositivo, se equivoquen y puede recibir una demanda del cliente. Y también puede ser por un consultor por una negligencia, por ejemplo. Ajá. Y también me mencionabas, por ejemplo, problemas en la provisión de servicios, como agencias de turismo, me mencionabas, ¿no? Sí. Antes, ¿no? ¿Qué podría suceder, por ejemplo? Y podría suceder que en la agencia de turismo que a la hora de asesorar al cliente cometan un error de emisión, yo qué sé, por ejemplo puede ser en la emisión del boleto, del ticket de viaje, que se equivoquen y a raíz de eso puede recibir una demanda por parte del cliente. ¿Son comunes en la Argentina o vienen creciendo las demandas de este tipo? Bueno, hay una cultura de demanda que fue creciendo. Nosotros en Sura nos especializamos en riesgos y tendencias y vemos que hay una tendencia al reclamo mayor de lo que había antes. Hay un incremento. Antes, cuando se hablaba de mala praxis profesional, se hablaba mucho de lo médico y ahora vemos que en todas las demás profesiones se está viendo reclamos y cada vez mayor. ¿Qué contemplan, Juan, las coberturas de responsabilidad civil profesional? Y, por ejemplo, bueno, la cobertura principal es el error de omisión de los profesionales y de las empresas que prestan servicios en el día a día, en el ejercicio, en el desarrollo de su profesión, por perjuicios financieros que puedan ocasionar a terceros justamente en el día a día de su trabajo. Y Por eso hay un profesional que le genera un perjuicio económico a su cliente, a un tercero, y la cobertura, el seguro intervendría y pagaría esa suma. correcto. Y también una parte importante de la cobertura es que cubre los gastos de defensa por todo el trámite, la tramitación del reclamo por abogados expertos en la materia y de primera línea. Y la idea de este producto es llevar tranquilidad a los profesionales para que actúen con tranquilidad y con confianza en el día a día de su gestión. Perfecto. Para ir cerrando, ¿qué cosas, Juan, debe tener en cuenta un profesional, un proveedor de servicios al momento de contratar una cobertura de este tipo? Bueno, hay varios factores. Es importante ver bien los términos y condiciones de las coberturas. En general, en el mercado, los textos de póliza son muy parecidos, son muy similares, pero siempre hay entonces adicionales para corroborar. O también es muy importante, obviamente, el deducible y la prima. Y la compañía en la cual se están cubriendo, que sea una compañía de primera línea. Muy bien, perfecto. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con información sobre seguros de responsabilidad civil profesional. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Manuel Solanet. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para hacer un repaso de lo que dejó este 2017 en materia económica y lo que puede venir en las próximas semanas con el inicio del nuevo año. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Es un gusto. Bueno, ¿qué balance haces en materia económica este 2017 que está llegando a su fin? Bueno, es un año con positivos y también con negativos. Lo positivo es que el año termina con una reactivación. Llevamos ya más de 4 trimestres positivos. Vamos a terminar con un crecimiento del producto del orden del 2,5%. Es un dato que otras veces nos parecería poco, pero después de varios años de recesión nos parece bueno. Algunos, Manuel, hablan hasta de por encima del 3%. De hecho, esta semana hubo una fuerte suba
del cupón de PBI? Vamos a ver las cifras. Las últimas cifras están dando una cierta morigeración del ritmo de crecimiento que se vio en los meses anteriores. Habrá que esperar, pero pongámonos en una cifra conservadora. Creo que el país ha ganado mucho institucionalmente también. En el mundo, el gobierno argentino está muy prestigiado. Hemos tenido acontecimientos como la reunión de la OMC, vamos a tener el G20 en Argentina. Cuando uno sale del país, se encuentra con valoraciones muy positivas. Esto ayuda para que la Argentina haya tenido un acceso al crédito abundante, necesario para completar el faltante que los impuestos no alcanzan a cubrir del gasto público. Dato positivo, yo creo que en lo político, lo que sucedió en octubre le da una gran solvencia al presidente y una posibilidad de hacer más cosas de las que venía no haciendo y que era necesaria. Si ahora voy a hablar de los datos no negativos, pero por lo menos en suspenso. Talón de Aquiles sigue siendo la cuestión fiscal. Claro, no se ha avanzado, ¿no?, con la suficiente firmeza en ese ámbito, ¿no? No, si uno computa el déficit financiero, incluyendo nación, provincias, municipios, más intereses de la deuda, prácticamente no se ha reducido el déficit. Lo que se redujo un poco es el déficit primario del gobierno nacional. Pero aquí hay que apretar el acelerador, porque la Argentina es un país que todavía no está calificado, es vulnerable y va a serlo si sucede una crisis internacional, Dios quiera que no, pero puede ocurrir como ha ocurrido siempre. Y acá es donde uno tiene que hacer un acto de confianza en que el gobierno conoce el problema. Doy fe que lo conoce porque lo he escuchado decir de funcionarios de alto nivel. Sabe que tiene una prioridad en la reducción del gasto público, en la reducción del déficit. Creo que... Bueno, Manuel, por ejemplo, la reforma previsional, ¿no?, que tanta conmoción generó, ¿no?, por los disturbios que acompañaron el trámite parlamentario, apunta justamente en esa dirección, ¿no? Correcto. Todavía diría que las reformas que hemos conocido y que están legislándose son algo livianas, deberían profundizarse. Todas van en el buen sentido. La reforma tributaria apunta a la inversión, apunta a bajar impuestos distorsivos, el mayor de ellos el de los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Está bien concebida en ese sentido, pero nos habla de que en 4 años la presión tributaria va a bajar 1,5 puntos del producto. Es muy poco, visto que en los últimos 15 años aumentó 10 puntos. Lo mismo podemos decir del tema previsional, lo mismo podemos decir del acuerdo con las provincias. La ley de responsabilidad fiscal reformada le pide a las provincias una contención del gasto, pero no le pide una reducción del gasto. Es más, las habilita a incrementar su planta de personal en la misma medida del crecimiento demográfico de la provincia, cuando en los últimos 15 años el personal de las provincias, el empleo público aumentó un 71%. O sea, los que queremos que la cosa se encamine más rápidamente, aún con gradualidad, estamos un poco ansiosos por ver qué va a suceder a partir de estos primeros meses del año que viene. Manuel, vos tenés una de tus especialidades, es la modernización del Estado, un tema que también ha estado muy en boga últimamente. ¿Se puede recortar el gasto público con 23 ministerios? ¿Es lógica? No es lógico tener 23 ministerios. Yo he trabajado mucho en este tema y bueno, llegué a ser secretario para la modernización del Estado por 2 semanas cuando fue Ricardo López Murphy, el ministro de Economía. Pero teníamos un plan elaborado en Fiel que lo hemos mantenido actualizado, volviendo a un esquema de pocos ministerios. Nosotros proponemos que sean 8, pero con una reducción sustancial que incluye eliminar un nivel de los 5 niveles actuales, presidente, ministro, secretario, subsecretario y director nacional. Para dar una idea, hasta los años 40 había 3 niveles, ahora hay 5. Nosotros proponemos eliminarlo. Es posible. También acá hay que hacerlo con amortiguación. ¿Está en los planes del gobierno avanzar en esos aspectos? Está en los planes. Lo que no sabemos es cuán intensa va a ser la acción. Hemos escuchado al presidente y a algunos de los ministros hablar de que se va a trabajar a partir del 1 de enero en este tema.
Vamos a ver, yo tengo expectativas, creo que no es fácil, pero insisto, acá lo que hay que hacer es rediseñar el aparato gubernamental y poner en marcha un plan, pero con amortiguadores sociales muy detallados. Por ejemplo, mantener 2 años el sueldo de los que dejan el sector público, darle incentivos a las empresas privadas para que tomen esas personas. Yo creo que esto se puede hacer, es conveniente hacerlo, por una simple razón. Si no se reduce el gasto público y se lleva el déficit fiscal a niveles compatibles con el financiamiento que el mundo le va a dar a la Argentina, podemos enfrentar otra crisis de deuda. ¿Crees que el gobierno explica adecuadamente a la sociedad, a la población, cuáles son los riesgos que afronta la Argentina y por qué la necesidad de avanzar en la reducción, ¿no?, del déficit fiscal, en la reducción del gasto público? Creo que debería haberlo hecho el 10 de diciembre de 2015, porque la gente entiende la aritmética elemental, entiende que no se puede gastar más de lo que uno recauda o que uno ingresa. Lo sabe por su casa, por su familia, por su empresa. La situación se puede explicar en términos de la gravedad que tiene, haciendo una reflexión sobre lo que sucedió en el 2001-2002, cuando no se tomaron las medidas para evitar el default. Yo creo que no se lo hizo porque la campaña de Cambiemos se basó en los problemas son solucionables, no tengan miedo, dando confianza. Les sirvió ese eslogan. Ahora, cuando llegaron al gobierno, la cosa cambió y no se cambió la línea de comunicación. Ahora yo creo que hay que comunicar muy claramente para que la gente sepa que si no va por un camino que puede tener ciertos dolores, va por otro que tiene mucho más dolores. Hablabas de un riesgo de default que podría existir o una crisis de deuda si continuamos por este camino. ¿Verías ese escenario posible, cerca, lejos, a mediano plazo? ¿Te preocupa el ritmo de endeudamiento del Estado Nacional? Me preocupa a mí, le preocupa a todo el mundo. Pero yo creo que ahora se abre una expectativa, como recién dije, favorable, porque el gobierno sabe que esto no puede seguir así y está dispuesto a tomar medidas. Podrán ser más lentas, más graduales o más rápidas. La cuestión es que tengan un curso definido y que le convenzan al mundo, a los que le prestan a la Argentina, de que en algún momento van a poder cobrar los bonos que suscriben. Y esto es clave. No me atrevo a decir si esto va a ocurrir rápido o no. Yo confío en que no vamos a tener una crisis de deuda. Confío en eso. Señalás, Manuel, al déficit fiscal como el principal problema, pero esta semana, por ejemplo, vimos, ¿no?, que el déficit comercial superó, ¿no?, en noviembre los 1.500 millones de dólares, está encaminado a terminar el año por encima de los 8.000 millones de dólares, el valor nominal más alto de la historia argentina. ¿Ves al déficit comercial como una amenaza, como una alarma hacia el futuro? Está estrictamente relacionado con el déficit fiscal. El déficit fiscal financiado con dólares de afuera lleva el tipo de cambio real hacia abajo porque abundan dólares en el mercado y si no los comprara el Banco Central sería aún más grave. El deterioro real del tipo de cambio ha generado un deterioro del balance comercial y un deterioro del balance de pagos en cuenta corriente. La cuenta de servicios también es negativa. Y esto se corrige solo de una manera, corrigiendo el problema fiscal. Lo otro se va a dar automáticamente. Muy bien, bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Manuel Solanet sobre la actualidad de la economía argentina, el balance, lo que ha dejado este 2017 y los desafíos que tenemos de cara al próximo año que está comenzando en muy pocas horas. Felicidades para todos, un gran comienzo del 2018. Nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.